Capítulo 1. La lucha que comenzó en el útero. Es una pregunta sencilla. ¿Puede una pequeña decisión convertirse en un fuego que arda por generaciones? Génesis 25:23. Nos dice que Rebeca llevaba en su vientre a 2 naciones, y el conflicto era evidente incluso antes de nacer. La mayoría supone que se trata simplemente de una historia de celos personales entre 2 hermanos, pero se convierte en una larga historia de pacto, identidad, legado y memoria. Analizaremos esta historia en 3 etapas. Primero, veremos dónde comienza la verdadera ruptura entre Esaú y Jacob. Luego, comprenderemos por qué Edom se convierte no solo en una tierra, sino en una historia. Y finalmente, nos preguntaremos dónde resuenan los últimos ecos de esta historia cuando el nombre de Edom se desvanece. Y una vez que comprendamos esta primera capa, comenzará la verdadera historia. El vientre de Rebeca se agita. No es solo la ansiedad de una madre. La Escritura transforma esta ansiedad en el lenguaje de la historia venidera. Hay 2 niños, pero el texto dice que hay 2 naciones. A partir de aquí, la narración pasa de una familia sencilla al plan de Dios, la elección humana y el recuerdo de hermano contra hermano. Esaú emerge primero. Su tez es roja, es velludo, parece un hombre de tierra, fuerza y urgencia. Jacob lo sigue, pero aferrándose a sus talones, como si la historia dijera desde el principio que la carrera hacia adelante aún no ha terminado. Este comienzo no es silencioso. Este comienzo está lleno de señales. Aquí, la naturaleza, la autoridad y el futuro se unen. Muchos descartan esta historia como un simple caso de predestinación. Pero la historia bíblica es más compleja. Sí, hay una profecía. Sí, se predice un rumbo. Pero cada personaje también toma sus propias decisiones. Ahí reside la gravedad de esta historia. Esaú no se define simplemente por el color rojo. Se define por un deseo que busca el presente sin considerar las consecuencias. Jacob no es simplemente elegido, también es complejo. Espera, planea y a veces incluso muestra una impaciencia que difumina la línea entre la fe y la astucia. Así que esta historia no es blanco y negro. Un hermano es abierto e impulsivo. El otro actúa desde su interior, reflexiona y comprende. Ambos tienen defectos. Ambos tienen un pasado. Por eso sería inexacto concluir la historia de Edom simplemente como la de una dinastía malvada. Las Escrituras son severas en su tono, pero también nos invitan a leerlas con una advertencia. La cuestión no es quién nace maldito, sino cómo se percibe la propia herencia. ¿Quién toma a la ligera la palabra de Dios? ¿Quién guarda rencor durante generaciones? ¿Quién rompe los lazos de hermandad? ¿Y quién hace de la venganza su identidad? Si leemos esta historia únicamente como un relato de odio sangriento, perdemos su peso moral. Pero si la leemos como una historia de elección, memoria y traición, resuena en nosotros incluso hoy. El nombre Edom se convierte más tarde en el nombre de una tierra, un pueblo y un recuerdo. Pero la semilla ya estaba sembrada. El color rojo no es meramente una descripción física. Se convierte en símbolo de prisa, hambre, tierra, sangre y posteriormente, conflicto. Las Escrituras a menudo se expresan mediante símbolos. Lo mismo sucede aquí. Un color se convierte en una identidad. Un momento se convierte en la imagen de una dinastía. Y las tensiones familiares se extienden al mundo político venidero. Por eso, cuando hablamos de Edom, no nos referimos solo a una región en un mapa. Nos referimos a un recuerdo que nos dice que el insulto de un hermano es más profundo que una guerra externa. Sin embargo,
Esta escena inicial encierra otra dimensión. El conflicto en el vientre materno no significa que la reconciliación fuera imposible. La historia demuestra repetidamente que la profecía ofrece orientación, pero la humanidad también encuentra su respuesta en su interior. Si los hermanos no hubieran albergado su ira, si las familias, a pesar de estar fracturadas, se hubieran mantenido fieles al camino de la verdad, si la humillación no se hubiera convertido en su identidad, ¿podría la historia haber sido diferente? Las Escrituras dejan esta pregunta abierta. Por eso esta historia se contempla, no solo se narra. Contiene destino, pero también conlleva responsabilidad. Y ahora que hemos presenciado este primer resquicio del nacimiento, la siguiente escena cobra aún mayor trascendencia, porque la historia a menudo no la cambia la guerra, sino el hambre. La espada llega después, la copa llega primero, el cansancio llega primero. Llega primero el momento en que el hombre dice, lo quiero ahora, ya veremos qué pasa después. Y es aquí donde la historia de Edom comienza a tomar su giro más peligroso. En el próximo capítulo, esa misma copa roja se nos presentará, y con ella, toda una herencia estará en juego. Capítulo 2. El cuenco rojo y el derecho de nacimiento perdido. Esaú regresa del campo. Está cansado. Ahí tiene hambre. El texto describe la escena brevemente, pero su carga es enorme. Jacob está preparando un plato. Delante de él hay una sopa de lentejas rojas. Esaú dice, déjame comer ahora. En ese momento no hay ejército, ni trono, ni profeta hablando. Solo hay dos hermanos, un plato y un acuerdo. Pero la Escritura muestra que algunas decisiones parecen insignificantes en su tiempo y se vuelven trascendentales en la historia. La primogenitura no era simplemente una parte de la propiedad. Estaba ligada al liderazgo familiar, al linaje del pacto y a la dignidad de la promesa que se remontaba a Abraham. El error de Esaú no fue solo hambre, su error fue de juicio. Consideró lo permanente como algo insignificante en comparación con lo temporal. Aquí, la narración se torna cruda. El texto dice que despreció su primogenitura. Esta palabra es la más pesada. No la perdió por obligación, la vendió, la redujo a una mera transacción. Ese momento no fue simplemente una exigencia del estómago, fue una revelación de las prioridades del corazón. ¿Qué se siente urgente ahora? ¿Qué pierde importancia al desvanecerse? Este es el núcleo moral. El hombre a menudo no comete el mal porque desconoce la verdad. Se equivoca porque el alivio presente parece más real. Esta misma urgencia se evidencia repetidamente en Esaú. Es un hombre de casa, es directo, es veloz, pero no se detiene a sopesar. Y quien no se detiene a sopesar a menudo, pierde lo que jamás podrá recuperar. Jacob no es inocente en esta escena. Reconoce una oportunidad, hace un trato, ve la debilidad de su hermano como una puerta. Por eso esta historia no se reduce simplemente a uno se equivocó y el otro tenía razón. Hay opciones en ambos lados. Uno consideró la herencia algo insignificante. El otro convirtió la necesidad de su hermano en una oportunidad para un trato. La profundidad de las Escrituras radica en que no idealiza ni siquiera a los personajes elegidos. Jacob luego cambia, se derrumba y encuentra un nuevo nombre. Pero en este momento es un negociador implacable. Por lo tanto, la moraleja de esta historia se duplica. La negligencia hacia la herencia es peligrosa, y aprovecharse de la debilidad de un hermano también lo es. Aquí es donde el simbolismo de Edom, rojo, se profundiza. Caldo rojo, nombres rojos,
tierra roja y más tarde recuerdos empapados de sangre. ¿Es esto mera coincidencia? Quizás en parte. Pero la narrativa bíblica sabe cómo convertir las coincidencias en símbolos. El nombre de Esaú está vinculado a Edom, como si una de sus decisiones estuviera impresa en su nombre público completo. ¿Qué tan profundo es esto? Los seres humanos hacen muchas cosas, pero la historia a menudo los recuerda por la decisión que reveló su primacía interior. A Esaú no se le recuerda solo por su habilidad para la caza, su fuerza y su naturaleza franca. Se le recuerda porque tomó a la ligera lo que no debería haber tomado a la ligera. Si te detienes un momento, surge una pregunta espiritual. ¿Por qué cambia el hombre hoy su herencia? ¿Por la comodidad la verdad? ¿Por el beneficio la integridad? ¿Por la gratificación inmediata la paciencia? ¿Por la ocupación la oración? ¿Por la imagen el alma? Por eso la historia de Esaú no es solo un cuento antiguo. Resuena en cada generación, cada vez con un matiz diferente. Cada vez plantea la pregunta: ¿harás lo mismo? ¿Subestimarás también la importancia de algo cuyo peso aún no es evidente? Si esta pregunta te conmueve profundamente, quédate aquí. Y si quieres descubrir más sobre estas capas bíblicas, suscríbete al canal, porque exploramos no solo la historia, sino también la advertencia que encierra. Esaú llora después. Pero la Escritura nos enseña que no toda lágrima restaura lo perdido. Algunas oportunidades son irrecuperables. Algunas palabras son irrecuperables. Algunas decisiones quedan grabadas en la historia. Esta es la tragedia de Esaú. Su hambre pasa, su copa se vacía, su cuerpo se llena, pero lo que perdió fue mucho mayor. Compró un alivio temporal y aceptó una pérdida a largo plazo. Quizás no comprendió la magnitud de esto en ese momento, pero la historia sabe que cada grieta posterior arrojará luz sobre esta escena, porque quien considera lo sagrado de poca importancia, tarde o temprano se topa con la sombra de esa misma santidad. Y lo más inquietante es que la historia no termina ahí. Incluso después de perder su primogenitura, aún le queda algo: la bendición de su padre. Esaú eligió la primera pérdida. La segunda le será arrebatada, o al menos así lo sentirá. Y cuando un hombre siente que lo que le pertenecía se le escapa, la ira no es solo una emoción, sino una promesa. En el siguiente capítulo, el cuenco será reemplazado por la cama de un anciano padre, un plan oculto y una bendición que, una vez otorgada, no se puede revocar. Capítulo 3. Bendiciones, engaños y una hermandad que se fractura. Ahora la tensión en la casa se intensifica. Isaac es anciano. Su vista está apagada. Siente la cercanía de la muerte. Llama a Esaú. Trae la casa. Prepara la comida para que pueda bendecirte. No se trata solo de un momento sentimental de padre. Es un momento decisivo en el linaje. Pero otra voz escucha en la casa. Rebeca. Llama a Jacob. Traman un plan. Cambian de ropa. Cubren sus manos con piel de cabra. La voz es la de Jacob. El tacto es el de Esaú. Y pronuncian la bendición. Cuando Esaú regresa, no solo hay engaño en la casa, ya se ha pronunciado una sentencia irrevocable. Muchos sacan conclusiones precipitadas. Algunos dicen que todo fue parte del plan de Dios, por lo que los medios no importan. Otros culpan por completo a Jacob. Pero el mensaje de las Escrituras es más profundo. La bendición se ha esfumado. El plan tuvo éxito, pero no hay paz después. La familia se desmorona. Jacob huye. La casa de Rebeca queda vacía. Isaac se queda sumido en un silencio desgarrador. Esaú grita.
Ese grito no se trata solo de la pérdida de bienes, se trata de humillación, se trata del precio, comprendido demasiado tarde, se trata de la derrota a manos de un hermano. Es una herida que uno lleva consigo durante años. Es donde nace la ira que no se queda en lo personal, sino que se convierte en parte de la memoria colectiva. Esaú declara que matará a su hermano. Es en este punto donde la narración pasa de la familia a la historia. El dolor privado comienza a transformarse en enemistad pública. Aquí podemos ver la seriedad con la que la historia bíblica aborda la venganza. Un hombre que no puede olvidar una ofensa se convierte en su propia identidad. A partir de entonces, interpreta cada acontecimiento posterior a través de esa perspectiva. Cuando el conflicto entre Edom e Israel se desarrolla en los años venideros, los escritores bíblicos perciben este mismo recuerdo. No se trata solo de política fronteriza, es la larga sombra del prestigio perdido a manos de un hermano. Pero este capítulo tiene otra dimensión. La historia de Esaú y Jacob también nos enseña que incluso los hogares con privilegios religiosos pueden fracturarse. Ser una familia unida por un pacto no significa que no habrá celos, favoritismo, manipulación e ira. La inclinación de Isaac hacia Esaú, la de Rebeca hacia Jacob, y luego la división que consume a toda la familia. Todo esto es fundamental para la historia. Cuando el favoritismo se vuelve permanente en las familias, los hijos no solo encuentran amor, sino también roles. Uno se convierte en victimario, otro en intrigante. Uno es abierto pero impulsivo, el otro tranquilo pero reservado. Este desequilibrio finalmente conduce a una explosión. Sin embargo, la historia no nos sume por completo en la desesperación. Más tarde, Jacob regresa. Esaú lo recibe. Hay llanto. Hay un abrazo. Esta escena es crucial, pues sugiere que el perdón entre individuos es posible, incluso si la memoria colectiva se endurece con el tiempo. Esta es la diferencia entre la reconciliación privada y la historia pública. Dos hermanos se elevan por encima de la guerra por un instante, pero sus descendientes no alcanzan esa misma altura. Esta es la tragedia. La paz que lograron los individuos o las naciones no pudieron mantenerla. Quizás por eso esta historia aún nos interpela hoy. El perdón personal no es fácil, pero es posible. Sanar la memoria colectiva es aún más difícil. Aquí es donde el espectador se enfrenta a una pregunta profunda. ¿Es la historia de Edom la historia de un momento fugaz de Esaú, o la historia de una herida que no fue perdonada? ¿Y es la historia de Israel simplemente la historia de la elección, o también la historia de una casa que recurrió al engaño para obtener bendiciones? Si esta verdad te parece directa e incómoda, ahí reside precisamente el poder de esta narración. No convierte a nadie en un héroe perfecto. Nos confronta a todos con un espejo. Si esta complejidad te hace reflexionar, dale a me gusta y deja un comentario. ¿Cuál crees que es la tragedia más profunda de esta historia? ¿El hambre, el engaño o el legado incumplido del perdón? Ahora, la división familiar se extenderá a la geografía del futuro. Esaú habrá muerto. Sus descendientes se asentarán. Montañas, valles y rutas comerciales se convertirán en su fortaleza. La humillación personal estará ahora ligada al posicionamiento estratégico. Y entonces, la historia ya no tratará simplemente de quién recibió la bendición. Se convertirá en quién recibió el poder y cómo lo utilizó. En el próximo capítulo, entraremos en una tierra que muchos consideran casi invencible debido a sus rocas rojas,
sus altas fortalezas y su difícil acceso. Es allí donde Edom alcanzará su prominencia política. Capítulo 4. El ascenso de Edom en las montañas de Seir. Los descendientes de Esaú se asientan en la región montañosa de Seir, que más tarde se convertiría en Edom. Su accidentada geografía suele generar conflictos políticos. Los habitantes de las montañas vigilan las rutas y controlan las desembocaduras de los valles. Desde sus elevadas posiciones, gozan de seguridad y comercio. La tierra de Edom conecta con el mundo que se extiende al sur del Mar Muerto y hacia el Golfo de Acaba, por donde fluyen mercancías entre Arabia, el desierto y el Mediterráneo. Tanto las escrituras como la historia indican que el poder de Edom no se basaba únicamente en rivalidades emocionales. Tenía una sólida base económica, reforzada por rutas, metales y defensas montañosas. Por ello, no basta con interpretar a Edom simplemente como un símbolo bíblico. También fue una auténtica potencia geopolítica. Edom se asocia con rocas rojas. Esta imagen también se utiliza en lenguajes religiosos posteriores. Nombres rojos o en tierra roja y un largo recuerdo de lucha fraternal. Pero la verdadera fortaleza de Edom reside en su ubicación. Un territorio inaccesible genera confianza. Dominar las rutas comerciales genera riqueza. Y donde coexisten riqueza e inaccesibilidad, suele surgir el orgullo. Los profetas atacan repetidamente la posición de Edom y su autoconfianza. No se limitan a describir una realidad militar, sino que capturan la actitud interna de un hombre que cree que su posición le impedirá caer. La narración bíblica también afirma que Edom parecía tener un sistema de reyes antes que Israel. Este hecho también se ha interpretado simbólicamente. El linaje de Esaú se consolidó rápidamente en la tierra, mientras que el de Jacob experimentó una larga espera, lucha y formación. ¿Es esto un contraste entre la demora de Dios y la prisa del hombre? Esta es una pregunta que muchos maestros se plantean. Por un lado, Edom se formó de inmediato, mientras que el linaje del pacto avanzó lentamente. El hombre se impresiona por la estabilidad que parece inmediata, pero la escritura a menudo otorga mayor importancia al linaje que avanza lentamente. Esta lentitud misma suele convertirse en una prueba espiritual. Aquí es esencial el equilibrio. No se puede juzgar a todos los edomitas por igual. La historia hace que las comunidades sean complejas. Pero en la memoria bíblica, el nombre de Edom reaparece repetidamente como el del hermano que no estuvo a la altura de la dignidad fraternal. Este es el centro moral. El campo, las fortalezas, el comercio, la diplomacia, todo tiene su lugar, pero las escrituras vuelven una y otra vez a la relación que se denominó fraternal. Esto significa que se esperaba más de Edom que de un vecino común. Cuando un imperio lejano muestra hostilidad, el dolor es diferente. Pero cuando un hermano se aleja, bloquea el paso o se lamenta con angustia, el lenguaje del juicio se vuelve más severo. La tierra de Edom ofrece prosperidad, y la prosperidad a menudo convierte la memoria en arrogancia. Cuando el hombre cree que su posición es segura, su red sólida y sus caminos imparables, empieza a tomar a la ligera su responsabilidad moral. Este mismo sentimiento se repite en las duras palabras de los profetas. Tus altas rocas no te salvarán, tu escondite no te ocultará, tu sabiduría y perspicacia para los negocios no te librarán en el último día. Esta no es solo la historia de Edom, es la historia de todo poder que cree que la ventaja geográfica confiere inmunidad moral. Si aún nos acompañan,
notarán que la tensión en la historia va en aumento. Hasta ahora, hemos visto el útero, la copa, la bendición y la tierra. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué hará esta nación hermana mientras Israel sale de Egipto? ¿Abrirá el camino? ¿Trascenderá los viejos recuerdos? ¿O convertirá viejas heridas en decisiones diplomáticas? Si creen que aquí es donde la historia podría suavizarse, probablemente tengan razón. Pero en el siguiente giro, esa misma oportunidad está a punto de esfumarse, y el eco de esa puerta cerrada resonará por doquier. Capítulo 5. Una nación que no cede ante su hermano. Cuando Israel abandona Egipto y emprende un largo viaje por el desierto, se produce un momento crucial. Moisés suplica a Edom: permítanos pasar por su tierra. No pisaremos los campos, y no tomaremos agua de los pozos gratuitamente, y pasaremos directamente por el camino. Esto no es una simple petición de paso, sino una humilde mano tendida de hermano a hermano. Por eso la respuesta de Edom es tan contundente. Se niega. No solo se niega, sino que demuestra su fuerza. Despliega un ejército en la frontera y deja claro que el parentesco no abre el camino. A partir de este momento, la imagen de Edom en la memoria bíblica se endurece. En esta escena, la política y la moral chocan. La política podría argumentar que toda nación tiene derecho a defender sus fronteras. Esto es cierto en sí mismo, pero el texto bíblico no acepta esa respuesta como suficiente, porque la relación aquí no es simple. Se trata de una nación a la que a veces se llama hermana. Por lo tanto, las expectativas son altas. Un hermano se pone a prueba en la crisis. Cuando Israel está cansado, en constante movimiento e inseguro, Edom dice que no. Este no se convierte en un símbolo moral en textos posteriores. No es solo una decisión de cerrar la frontera, es una declaración de que los viejos recuerdos siguen vivos, y el lenguaje de la hermandad es más débil que eso. Sin embargo, es necesario comprender un punto sutil. En Deuteronomio, también se le dice a Israel que no odie al edomita, pues es su hermano. ¡Qué impactante! Por un lado, existe una antigua tensión. Por otro, está la prohibición del odio. Esto significa que la Escritura reconoce el sufrimiento, pero no convierte el odio en una religión. Este equilibrio es profundo. A Israel se le da memoria, pero no veneno. Este equilibrio es difícil de mantener en la historia. Las naciones recuerdan las ofensas. A menudo disfrazan el odio de justicia. La Biblia nos detiene en este punto. Dice: recuerda, pero no te conviertas en quien te hirió. La negativa de Edom sienta un precedente para las generaciones venideras. Las decisiones sobre las fronteras no se toman de repente. Están respaldadas por recuerdos ancestrales. Por eso, cuando estallan guerras, cuando cambian las fronteras, cuando se enfrentan los ejércitos de los reyes, los autores bíblicos no las tratan simplemente como sucesos militares. Dicen: esta es la misma historia que comenzó hace mucho tiempo. No se detuvo en un plato, no se detuvo en una bendición. Ahora se repite en el camino y en la frontera. Hermano, no se dio el paso a hermano. Esta frase deja una huella imborrable en la memoria moral de las Escrituras. Y quizás aquí es donde el oyente moderno debería detenerse. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de cederle el paso a alguien? No tenemos que darlo todo, solo tenemos que ceder un poco de espacio, un poco de compasión, un poco de justicia. Pero cerramos la puerta por viejos insultos, viejos miedos o viejas cuentas. Más tarde, esa puerta cerrada se convierte en la historia de nuestro carácter. El pecado de Edom no fue solo la violencia activa.
En muchos sentidos, su pecado fue no tomar la postura correcta en una crisis. No hizo lo que un hermano debería haber hecho. Si esta verdad resuena en ti, no la dejes escapar. Comparte este video con quienes buscan lecciones morales modernas en antiguas historias bíblicas. Porque estas historias no solo relatan el pasado, sino que también iluminan las decisiones de hoy. Y prepárate, porque en el próximo capítulo, esta tensión no se limitará al camino. Llegará la era de los reyes, se desenvainarán las espadas, y la hermandad fracturada se transformará en una abierta subyugación política y rebelión. La negación que comenzó en la frontera pronto se plasmará en el campo de batalla. Capítulo 6. La espada de David y la obstinación de Edom. En la época de los reyes, la relación entre Edom e Israel se define con mayor claridad en términos de poder. El conflicto se hace evidente en tiempos de Saúl y se intensifica durante el reinado de David. Las Escrituras nos dicen que David vence a Edom, estableciendo allí a sus representantes y campamentos, y Edom se somete. El lenguaje bíblico en este contexto es duro, y el trauma infligido a Edom se agudiza en la memoria posterior. La subyugación nunca es meramente administrativa, también implica humillación. Por lo tanto, la resistencia persiste dentro de Edom. La historia nos enseña que la victoria militar a menudo no detiene la guerra, sino que la prolonga. Aquí emerge una verdad incómoda. Israel es la nación elegida, pero sus acciones políticas también pueden ser duras. La Biblia llama a David grande, pero sus guerras no fueron incruentas. Esta historia debe leerse con honestidad. Si la memoria de Edom está marcada por la traición y la humillación, el poder de Israel también lo está por la victoria y el dominio. Los recuerdos históricos de ambos bandos se retroalimentan. Por eso, las generaciones posteriores suelen tener su propia versión de la verdad. Una dice, nos rechazasteis. La otra dice, nos oprimisteis. Así, la hermandad se traduce casi por completo en política. La conquista de David no es solo una historia de la frontera, es un golpe a la identidad misma de Edom. Para quienes confían en el poder de las montañas y los caminos, el control externo es una carga demasiado pesada. Y cuando una comunidad derrotada se levanta, su rebelión no es meramente política, es también una recuperación de la memoria. Por eso Edom se somete y resiste repetidamente. No desaparece, se transforma, resurge y luego choca. Esta tenacidad inquebrantable se convierte en parte de su historia. Las Escrituras a menudo se refieren a Edom como hermano de Israel, y esto es lo que hace que estas guerras sean aún más trágicas. Las guerras con Egipto, Asiria o Babilonia son diferentes, pero aquí el vínculo es de sangre, o al menos de sangre en memoria. Por lo tanto, subyace una vibración moral en cada incidente militar. Si un hermano es gobernado, la herida se siente más profunda. Si un hermano se rebela, esa rebelión también resuena de manera diferente. Por consiguiente, la historia de Edom e Israel no es mera ciencia política. Recurre repetidamente a la ciencia de la familia. Este es el poder singular de la escritura bíblica. Escucha el lenguaje de la familia incluso en el conflicto fronterizo. Y entonces surge una pregunta crucial. ¿Acaso la represión acaba con la hostilidad? Generalmente, no. La suprime y a veces la reaviva de forma más profunda. Esto es lo que ocurre en la historia de Edom. Una comunidad aparentemente sumisa guarda un recuerdo en su interior, espera una oportunidad, no olvida las derrotas pasadas. Así,
Cuando Jerusalén se encuentre más tarde en crisis, y la memoria bíblica no interpretará el comportamiento de Edom simplemente como una política inmediata, sino como un ajuste de cuentas del pasado. Este capítulo nos enseña algo incluso hoy. Obtener poder sobre alguien y ganarse su afecto son dos cosas distintas. El control político no genera reconciliación moral. Silenciar mediante el miedo no es paz. Con demasiada frecuencia en la historia, los imperios creen que su labor ha terminado, pero el recuerdo permanece como brasas latentes. Los tiempos cambian, el poder se desplaza y esas brasas vuelven a encenderse. Esto es lo que parece estar ocurriendo entre Edom e Israel. Si sientes la gravedad de esta historia, deja un comentario. ¿Crees que las antiguas enemistades se curan mejor con justicia, perdón o ambas? Y no olvides suscribirte al canal, porque el próximo giro trae la prueba moral más difícil de toda esta historia. Entraremos en un tiempo en que Jerusalén será destruida, el templo arderá, y la pregunta ya no será quién es más fuerte. La pregunta será de qué lado está un hermano en la crisis. Y es aquí donde la memoria de Edom se ve más manchada. Capítulo 7. Cuando Jerusalén cayó y Edom aplaudió. Cuando Babilonia cayó sobre Jerusalén, alrededor del 586 a.C., no fue simplemente una derrota militar para Judá, sino una crisis espiritual. La ciudad cayó, el templo ardió, hubo muertos, muchos fueron hechos prisioneros. Cualquiera que se burlara de este sufrimiento en tales circunstancias sería duramente criticado durante generaciones. La tradición bíblica sitúa a Edom en este mismo lugar. Los profetas y salmistas indican que Edom se regocijó, participó en el saqueo, obstaculizó la huida de los enemigos, o al menos no mostró compasión por el sufrimiento de su hermano. Este es el momento en que la imagen de Edom trascendió la de un simple vecino enemigo para convertirse en la de un traidor moral. Es necesario tener cuidado al distinguir entre historia y profecía. Los eruditos debaten cuán directo fue realmente el papel de Edom. La evidencia externa es limitada. Pero algo es claro. Edom queda registrado en la memoria bíblica como el hermano que no ocupó el lugar que le correspondía en la adversidad de su hermano. Por eso el lenguaje es tan duro. El golpe de un enemigo duele, pero la alegría de un hermano hiere el alma. Por eso el Salmo 137 menciona a Edom junto con Babilonia. Y textos como Abdías colocan directamente a Edom en el banquillo de los acusados. ¿Por qué este acontecimiento es tan decisivo? Porque las expectativas puestas en Edom eran enormes. No se trataba de un reino lejano, sino de un vecino unido por lazos familiares. Si no mostraba misericordia ese día, para los autores bíblicos, no era solo una cuestión política, sino un juicio moral. Por eso, las profecías posteriores no solo hablan de castigo militar, sino que también abordan el orgullo, la traición, la violencia y la rebeldía contra el prójimo. Por eso, el tono del juicio sobre Edom es tan severo. Pero esta escena encierra otra dimensión. El desastre revela la verdadera naturaleza de una persona o una nación. Cuando todo va bien, la cortesía es fácil. Pero cuando un vecino cae, se revela si hay compasión o cálculos ocultos en su corazón. Edom probablemente albergaba viejas heridas. Quizás pensó que las tornas habían cambiado. Quizás vio la humillación de Israel como una oportunidad. Este es el horror de la naturaleza humana. A menudo usamos el lenguaje de la justicia como venganza.
usamos la caída ajena como compensación por nuestro propio dolor pasado. La Biblia nos muestra un crudo espejo en este sentido. Y por eso, a partir de este punto, la historia de Edom se vuelve seria, no misteriosa. Ya no se trata solo de quiénes eran, sino de en quiénes se convirtieron aquel día. Cuando Jerusalén cayó, ¿qué eligieron? ¿Compartir el sufrimiento o beneficiarse de la destrucción? Esta decisión se convierte en un elemento central de su memoria bíblica. Si esto te inquieta, es normal, porque la propia Escritura quiere que escuchemos esta historia desde dentro, no desde fuera. Si esta verdad te conmueve, o dale me gusta a este video. Y si crees que, en cualquier época, la moralidad se pone a prueba en tiempos de crisis, comenta: un hermano se pone a prueba en tiempos de crisis. Esto no es solo un diálogo, es memoria. Y en el próximo capítulo, veremos lo que dicen los profetas sobre Edom. El lenguaje allí será aún más conmovedor. No será solo un relato del pasado, habrá juicio, y ese juicio llevará toda esta historia a un nuevo nivel. Capítulo 8. El juicio estricto de los profetas. Cuando se menciona a Edom en el lenguaje de los profetas, el tono cambia. La historia ya no se narra simplemente. Ahora se habla de justicia. Abdías condena a Edom por el trato violento que infligió a su hermano Jacob. Amós dice que persiguió a su hermano con la espada y le negó la misericordia. Jeremías habla de la desolación de los escondites de Edom. Ezequiel proclama el juicio en el monte Seir. Una vieja frase reaparece en Malaquías: ama a Jacob, odia a Esaú. Al leer todo esto, debemos comprender que no se trata solo de un comentario geopolítico, sino de una historiografía moral. Los profetas afirman que la violencia, el orgullo y la traición no encontrarán el silencio definitivo. Abdías es particularmente significativo porque su mirada se centra en la estatura y la autoconfianza de Edom. Como si dijera: habitas entre las rocas, por eso te preguntas quién te derribará. Pero la justicia no mira la estatura, sino el corazón. Este es el tono constante de los profetas. Les recuerdan a las naciones poderosas que la ubicación estratégica no brinda seguridad moral. La astucia para los negocios no te protege. Las altas fortalezas no inviolan tu alma. Este tono resuena aún más con fuerza en Edom, porque su pecado se interpreta como pecado contra el hermano. Luego viene una dura frase de Malaquías, que muchos citan sin contexto. Pero es necesario ser cautelosos. No se trata de una enseñanza de odio racial, sino de una declaración teológica expresada en el lenguaje del pacto, la historia y la justicia. Los autores bíblicos interpretaban a las comunidades desde la perspectiva de su postura moral y su relación de pacto. Por lo tanto, el juicio sobre Edom no implica una aprobación de ningún odio innato, sino una crítica a la rebelión y el fratricidio que se asociaron a su memoria. Es importante comprender esta distinción. De lo contrario, perderemos la gravedad del texto y lo reduciremos a un eslogan mordaz. Existe otra capa misteriosa en el lenguaje profético. En Isaías 63, Edom y Bosra se mencionan en una escena donde aparecen la túnica roja y el día del juicio. Muchos intérpretes lo relacionan con el juicio final de Dios o con una imagen mesiánica. Por eso, la historia de Edom no se queda solo en el pasado. Para muchos lectores religiosos, se convierte también en una tierra simbólica del juicio final. Aquí, historia y simbolismo se entrelazan. Edom ya no es solo una nación, sino también un símbolo de arrogancia, discordia y de la humanidad ante el juicio de Dios. Sin embargo,
No debemos perder el equilibrio. El fuego de los profetas trae consigo un mensaje de juicio, pero su propósito no es simplemente infundir temor. Advierte, dice que incluso los poderosos pueden caer. Lo oculto puede ser revelado. La responsabilidad llega incluso a quienes se consideran seguros. Este mensaje es para todas las generaciones. El juicio pronunciado en la historia de Edom no es solo para Edom, sino para todo corazón que ve beneficio en el sufrimiento de un hermano. Si esta profundidad bíblica te asombra, suscríbete al canal y comparte este estudio con quienes consideran a los profetas meros libros difíciles, porque, leídos en su contexto adecuado, revelan historia, moralidad y el alma, todo a la vez. Pero ahora la historia da un giro inesperado. Edom ha sido condenada, pero no desaparece de inmediato. Su nombre cambia, su geografía se transforma, experimenta una transformación política, y más tarde, ese mismo linaje resurgirá con el nombre de Idumea. En el próximo capítulo, exploraremos esa transformación. Capítulo 9. De Edom a Idumea. Los tiempos cambian, los imperios cambian, las fronteras se modifican. Incluso Edom no permanece estático. El auge de los nabateos, el desplazamiento de la población hacia el sur de Judá y los cambios en las estructuras políticas transforman la antigua identidad de Edom. Gradualmente, el nombre Idumea aparece con más frecuencia que Edom. Este nombre se vuelve predominante en el mundo grecorromano, pero el cambio de nombre no borra la memoria. La tradición bíblica aún lo vincula con el linaje de Esaú. La historia nos muestra que las identidades étnicas cambian, se disuelven y se reconstituyen con el tiempo. Esto fue lo que sucedió con Edom. Esta transformación es significativa, pues muchos creen que Edom simplemente desapareció. Esto no es cierto. Evolucionó. Adoptó nuevas formas bajo presiones políticas. Durante el reinado del gobernante asmoneo Juan Hircano, los idumeos fueron presionados para adoptar costumbres judías. Para muchos, este acontecimiento no fue solo una conversión, sino una asimilación política. Sin embargo, sería ingenuo suponer que la asimilación externa borra la memoria interna. A lo largo de la historia, las comunidades suelen adoptar nuevas estructuras, pero conservan sus antiguas tradiciones y relaciones. Por eso la historia de Idumea se vuelve tan compleja. Esto plantea una cuestión importante. ¿Desaparecen las viejas rivalidades cuando una comunidad adopta oficialmente una nueva identidad religiosa o política? A menudo, no. Se transforman, se ocultan, adoptan nuevas formas dentro de las nuevas relaciones de poder. Por eso, la siguiente fase de la historia de Edom resulta aún más interesante. Ya no será simplemente un enemigo externo. Entrará en el mundo político de Judea, y cuando los viejos recuerdos resurjan desde dentro, las tensiones pueden volverse aún más explosivas. Para algunos, la inclusión de los idumeos parece una solución, como si la historia hubiera absorbido antiguas animosidades. Pero la memoria bíblica no se apacigua tan fácilmente. Si la identidad de una comunidad se forja a partir de relatos de rivalidad entre hermanos, disputas fronterizas y traiciones, cambiar su nombre no altera la memoria literaria. Por eso, los lectores posteriores, especialmente los intérpretes religiosos, siguen interpretando a Idumea como una continuación de Edom. No se trata siempre de una cuestión puramente racial, sino de memoria e interpretación. ¿Quién es considerado heredero de qué historia? ¿Quién perpetúa qué símbolo? Esto sienta las bases para el posterior ascenso de Herodes. No es solo una figura de la política romana,
Es un gobernante de un linaje que muchos consideran idumeo y, por lo tanto, de origen edomita. Ahora imaginen lo extraña que se vuelve la historia. El recuerdo de un linaje que alguna vez destacó como nación hermana, ahora llega al trono de Judea. Esto es lo que complica la historia. El enemigo puede venir no solo de fuera, sino también de dentro. Y a veces, el gobernante interno se vuelve aún más violento debido a su propia inseguridad. Llegados a este punto, muchos espectadores se preguntan, ¿es esta la respuesta a ¿dónde están ahora? En parte, sí. Edom no desaparece sin más. Sobrevive como Idumea, en formas híbridas, dentro de imperios cambiantes. Pero la historia aún no ha terminado, porque en el próximo capítulo surgirá un nombre que se alza como una sombra sobre el comienzo del Nuevo Testamento, Herodes. Y cuando lo comprendamos, la antigua historia de Edom de repente comenzará a evocar algunas de las escenas más trágicas del Nuevo Testamento. Ahora nos acercamos a ese oscuro punto de inflexión. Capítulo 10. Herodes. El temor en el trono. Herodes el Grande. Este nombre es sinónimo de poder, construcción, política, sospecha y violencia. El mundo romano lo consideraba útil. Construía fortalezas, ampliaba el templo y se presentaba como un gran gobernante. Pero la inseguridad lo corroía profundamente. Era el hombre en el trono, pero siempre sentía que alguien ocuparía su lugar. Este temor lo volvía despiadado. Y cuando se mencionaba su origen idumeo, muchos lectores religiosos lo veían dentro de la antigua dinastía de Edom, como si la historia entrara una vez más en un nuevo capítulo de rivalidad fratricida. Al comienzo del Nuevo Testamento, cuando los Reyes Magos llegan con la noticia del nacimiento del rey de los judíos, se revela el temor de Herodes. Pregunta: ¿dónde está el niño? Exteriormente, habla el lenguaje de la adoración. Interiormente, trama un asesinato. Esta es la ironía bíblica. El poder a menudo se vale del lenguaje religioso para enmascarar su miedo. Luego, ordena el asesinato de los niños de Belén. Esta escena no es mera crueldad. Es el sello distintivo de un hombre inseguro en el trono. Quiere matar el futuro porque debe salvar el presente. Aquí es donde el antiguo recuerdo de Edom revive para muchos intérpretes. Esaú se tomó a la ligera su primogenitura. Edom no ocupó el lugar que le correspondía en la crisis de su hermano. Y ahora Herodes, un gobernante de origen idumeo, se opone al niño considerado el centro del linaje cristiano. ¿Es esto mera coincidencia? ¿O acaso los lectores bíblicos ven en ello una continuidad simbólica? Aquí es donde la historia adquiere un tono más documental. No nos limitamos a relatar los hechos, escuchamos ecos de recuerdos. La vida de Herodes también nos enseña que la legitimidad externa y la paz interior son dos cosas distintas. Roma le otorga poder. Las instituciones le dan reconocimiento. La construcción le da prestigio. Pero en su interior reside el miedo. Y cuando el miedo se apodera del poder, recae sobre los inocentes. Por eso, el nombre de Herodes se recuerda no solo como el de un gran constructor, sino también como el de un asesino temido. Las escrituras y la historia, juntas, nos dicen que la grandeza no es una prueba de carácter. Grandes construcciones y un corazón pequeño pueden coexistir. Algunos se detienen a señalar que la historia de Edom encuentra aquí su máxima ironía. La línea que antes estaba afuera, ahora se sienta adentro como rey. Y sin embargo, no trae paz. En cambio, trae más inquietud. Esto no es solo un comentario político, es también una reflexión espiritual. Cuando las viejas inseguridades cobran poder, buscan control, no justicia. Buscan protección, no servicio.
buscan vigilancia, no veneración, y, en última instancia, producen violencia, no vida. Si este capítulo te parece serio, debería seguir siéndolo, porque nos acercamos a la pregunta final de la historia. Tras Herodes, la identidad idumea se desvanece gradualmente en las páginas de la historia. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo marca otro punto de inflexión importante. Surge entonces la pregunta: ¿a dónde fueron los edomitas? ¿Se disolvieron? ¿Desaparecieron? ¿Se cumplieron las palabras de los profetas en la historia? Si quieres llegar a este misterio final, comparte este vídeo y acompáñanos hasta el último capítulo. Por ahora, llegaremos a la pregunta que subyace en el título: ¿dónde están ahora? Capítulo 11. ¿Dónde están ahora? Ahora llegamos a la pregunta que más fascina a muchos. ¿Dónde están los edomitas ahora? La respuesta honesta es que la historia no señala a ninguna comunidad moderna en particular y afirma categóricamente: aquí están los edomitas. Tras la época romana, la identidad idumea se fue desvaneciendo gradualmente. Se integraron en estructuras políticas y culturales más amplias. El nombre dejó de existir. Las fronteras cambiaron. Las líneas étnicas se mezclaron. Por lo tanto, quienes simplemente etiquetan a cualquier grupo en la actualidad como Edom suelen basarse más en la imaginación que en la historia. Un estudio cuidadoso revela que la identidad histórica distintiva de Edom acabó desapareciendo de los registros. Pero ahí termina la historia. No. El nombre histórico puede desvanecerse, pero el símbolo bíblico permanece. Para los lectores religiosos, Edom no es solo una nación antigua. A menudo se convierte en el nombre de una actitud que desprecia el pacto, se opone al hermano y antepone el lucro a la misericordia en tiempos de crisis. Por eso, la historia de Edom se sigue leyendo hoy en día, porque su significado moral perdura, aunque su nombre étnico se haya perdido en la historia. Es crucial comprender esta diferencia. La historia pregunta: ¿a dónde fueron esas personas? Las escrituras preguntan: ¿dónde se manifiesta aún ese espíritu? También significa que la respuesta más profunda a ¿dónde están ahora? No se encuentra en un mapa, sino en el corazón. Cuando alguien cambia la verdad eterna por el placer inmediato, aparece la sombra de Esaú. Cuando una comunidad se aferra con tanta fuerza a viejos insultos que no muestra piedad ni siquiera ante la adversidad de un hermano, resuenan los ecos de Edom. Cuando un gobernante, por miedo, ataca a los inocentes, regresa a la oscuridad de Herodes. Por eso, esta historia, aunque antigua, se siente actual. No se limita a una sola región desértica. Regresa en los juicios morales de cada época. Sin embargo, aún queda un rayo de esperanza. Si Edom simboliza la dureza de la humanidad, la historia de Jacob también debe recordarse. Jacob tampoco era perfecto. Estaba quebrantado, pero cambió, luchó, encontró un nuevo nombre. Esto significa que las escrituras no juzgan a una persona solo por sus orígenes, sino también por lo que hace con su fragilidad. Este es el punto moral fundamental. La historia de Esaú es una advertencia. La historia de Jacob es la posibilidad de cambio. La historia de Edom es una advertencia de juicio. Y la historia de Israel tampoco es una simple historia de victoria, sino una compleja historia de gracia. Ahora, resumamos todo este tema en una frase concisa. Los edomitas fueron un pueblo real en la historia. Estaban vinculados a la tradición bíblica de Esaú. Desempeñaron un papel importante en la historia como Edom y luego como Idumea.
Figuras como Herodes llevaron ese recuerdo al mundo del Nuevo Testamento. Con el tiempo, su identidad distintiva se fue desvaneciendo, pero su historia perduró. ¿Por qué? Porque no era solo la historia de un pueblo, era la historia de la elección, la historia del valor de la herencia, la historia de la prueba de la hermandad, la historia de la caída del orgullo y la historia de la justicia que llega tarde, pero llega. Si has llegado hasta aquí, estás listo para escuchar la conclusión más importante de esta historia. El hombre a menudo cree que sus pequeñas decisiones quedan sin registrar, pero las escrituras dicen que sí. Un cuenco, un engaño, un camino cerrado, una risa cruel, una fortaleza orgullosa, un trono temible. Todo esto se convierte en historia. Este es el legado de Edom. Así que no dejes este estudio como mera historia. Conviértelo en una pregunta para tu propia vida. ¿Qué doy por sentado? ¿A quién no le estoy dando prioridad? En la crisis, ¿de quién estoy estando en el lugar equivocado? ¿Y qué miedo me lleva a luchar por el futuro de otra persona? Si este estudio te ha resultado útil, suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y comenta. No subestimes tu primogenitura. Compártelo con quienes consideran la Biblia no solo un libro de historias, sino un libro de introspección. Porque la historia de Edom, en última instancia, nos enseña esto. La mayor tragedia de la historia no es desaparecer. La mayor tragedia es que la humanidad vea la verdad a plena vista y, sin embargo, no la valore. Y es en este punto, en este momento de quietud y profundidad, donde esta larga historia no termina, sino que comienza dentro de nosotros.